Niñez mexicana. Juntos contribuirán a la construcción de una mejor democracia en México con sus propuestas y opiniones. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años las becas artísticas no eran suficientes. Hoy se han incrementado los estímulos a la creación y las becas para los jóvenes artistas. Habla Maya Soria, estudiante de música. La música hace que las personas piensen más. Infórmate en www.gov.mx/cultura. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás escuchando Factor 4 Radio. Estás escuchando Factor 4 Radio. Factor 4 presenta Parlamento Ciudadano con Óscar Fuentes. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Parlamento Ciudadano a través de Factor 4 Radio. Parlamento Ciudadano es un espacio de libre expresión social en el que consideramos que la democracia no se materializa con el simple sufragio de los electores en una jornada electoral, que la democracia debe de ir más allá de eso, que la esencia de la democracia es la participación ciudadana. Es por eso que en este espacio consideramos que todos y todas somos diputados y diputadas y que la prioridad la tiene el ciudadano. El día de hoy nos honra con su presencia una gran mujer, valiente, activista, combativa, que se ha convertido en un ícono de la lucha social aquí en el estado de Morelos. Es integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Ella es Susana Díaz Pineda, a quien le agradezco mucho que nos esté amadrinando este día. Se puede decir que es nuestra madrina, Susana. Te doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos. Y pues, Susi, háblanos un poquito de qué es el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, cuál es su misión y por qué se llama Digna Ochoa. Mira, antes que nada, muchas gracias. Honrada de estar aquí contigo compartiendo espacio. Feliz de que se tome en cuenta las mujeres, efectivamente, como dices tú, que son espacios democráticos, y la democracia sin la voz de las mujeres no es una democracia real. Gracias. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa surge como un espacio en el que las jóvenes y los jóvenes que participaban hace 15 años en la defensa del Casino de la Selva, inician ellos queriendo y ellas queriendo ser defensores y defensoras de derechos humanos, buscan al hermano de Digna Ochoa, que es una mujer valiente, defensora de derechos humanos. Hacemos una muy breve pausa. Defensora de los ecologistas en Guerrero, defensora de muchas causas que tienen que ver con el medio ambiente, y es así como inicia este Centro de Derechos Humanos. Muy bien, Susi. ¿Cuál es la misión en sí de este Centro de Derechos Humanos? Mira, la defensa y promoción de los derechos humanos es hacer conciencia de que todas y todos tenemos derechos. Trabajamos normalmente con niñas y niños, hacia allá nos lleva normalmente nuestra tarea. Empezamos a apoyar, por ejemplo, a las mujeres que están privadas de la libertad, y terminamos trabajando con sus hijas y con sus hijos. Yo creo que algo tendremos que aprender de las niñas y los niños, que al final son quienes más nos enseñan y con quienes hemos tenido un acercamiento más profundo. Qué bien, Susi. Pues a mí me da mucho gusto tenerte aquí porque tú eres un ejemplo de que con la participación ciudadana podemos conquistar luchas que como consecuencia generan circunstancias de bienestar común para la sociedad en general, incluso para personas que a veces son indiferentes respecto al acontecer político y que se ven beneficiadas por las pocas personas que, como en tu caso,
de repente abanderan alguna causa social o hacen alguna actividad. Me gusta mucho el hecho de que se enfoquen en los niños, porque tengo el gusto de conocerte ya desde hace muchos años, y yo recuerdo que un logro muy significativo fue cuando en el marco del estreno de lo que son los juicios orales, no había garantías, por ejemplo, para que los niños y niñas víctimas de algún abuso o de alguna violación, ellos tenían que carearse con sus agresores. Y creo que ahí tuvieron una intervención muy importante. Lograron que ya no fuera así. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo se dio ese proceso y cómo fue que lograran que ahora estos niños ya no tengan que carearse con sus agresores? Sí, mira, gracias por tener tan presente los logros de nuestra agrupación y de la sociedad, porque no somos solas en este caminar y en estas conquistas. Efectivamente, en el 2008 se cambia el sistema tradicional de impartición de justicia a los nuevos juicios orales, la justicia adversarial, y a partir de ahí nos enteramos, porque estábamos acompañando 2 casos de niñas que habían sufrido abuso sexual. Nos enteramos que se careaban a los niños y niñas víctimas de algún delito, sobre todo de índole sexual, con el agresor, y que eso estaba trayendo como consecuencia una libertad para los agresores, porque las niñas y los niños difícilmente iban a señalar de manera directa y frente a frente al agresor. La gran mayoría de las veces, hay que recordar, el agresor es parte del círculo cercano de la víctima. Nos enteramos y empezamos a buscar el modo de que esta situación cambiara, de que las niñas y los niños tuvieran garantizado el derecho a ser escuchados, vistos y alcanzar justicia, que se les tomara en cuenta como víctimas. Hicimos la investigación y logramos encontrar que en otros países donde los juicios adversariales eran la forma en que se impartía la justicia, había cámaras de Gesell. Iniciamos una campaña en medios, iniciamos una campaña en las redes sociales y empezamos a trabajar de manera fuerte. Los diputados y las diputadas se cerraban, no querían entender. Finalmente encontramos eco en el diputado Tom Vélez, sube a tribuna la propuesta, se cambia el Código Penal y a partir de ahí las niñas y los niños empiezan a ser resguardados en una cámara que hace las veces de la cámara de Gesell, es decir, ellos están rindiendo su testimonio, su declaración, pueden señalar de manera segura a su agresor sin que puedan estar confrontándose y estar frente a frente. Es una de las cosas que hemos aplaudido de los diputados y las diputadas, que cuando tienen ganas de hacer las cosas se buscan las salidas. En este caso también hay que aplaudir las niñas y los niños a los que estábamos acompañando. Hicieron equipo con sus amiguitas y sus amiguitos. Hicimos una manifestación con las niñas y los niños en el Congreso. Y son de esas cosas que a veces nos llenan los ojos de lágrimas, porque llegaron los niños con sus alcancías. Wow. Y nos decían, bueno, no hay dinero, el gobierno no tiene. Aquí traemos nuestro dinero. Y dieron 120 pesos. Wow. Entonces, a pesar de que se había hecho las cosas, los diputados seguían cerrados. Sin embargo, se abrieron y vieron que detrás de cada exigencia había una niña y un niño víctima de un delito. Wow, pues fue un gran logro, Susana. Yo los felicito de nueva cuenta por eso. Lograron que las garantías de los niños ya no sean vulneradas y aparte evitarles la situación traumática de tener a su agresor y de pasar por un proceso traumático en el que quizá los intimida con la mirada, ¿no? Que es muy difícil, es muy loable, fue muy loable eso que hicieron. Y también recuerdo un caso, Susi, de 12 mujeres que estaban en prisión, que tuvieron a bien liberarlas. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? ¿Cómo fue? Sí, mira, ese es uno de los casos también difíciles de asimilar. Durante el sexenio de Estrada Cajigal, el gobernador, tenía un comandante de la Policía Judicial, Agustín Montiel. Se le exigían resultados y entonces empezó a meter gente inocente a las cárceles.
Así es como nos enteramos que 12 mujeres habían estado detenidas, en algunos casos víctimas de la pobreza, en otros víctimas de un sistema que se niega a reconocer que hay pobreza, que hay necesidad, que las mujeres también tienen derecho a ser partícipes de lo que sucede, pero también son víctimas de un sistema que las lleva a la reclusión de manera inocente. El caso de Gloria es uno de los casos que más me dolió. Y ahí ellas exigían una preliberación, se habían portado bien, habían cumplido con todos los requisitos, iban a la escuela, participaban en las actividades que la misma autoridad penitenciaria les imponía. ¿Se puede decir que eran como chivas expiatorias? Así es. Se daba mucho en ese tiempo, ¿no? Te decía de Gloria porque es ese caso que te duele y que dices, bueno, por ella, ¿cuántas más hay igual? Ella lleva un amparo porque el que buscaban era su esposo, al que iban a detener era su esposo, y Agustín Montiel en ese momento le dice, bueno, pues yo tengo que entregar resultados, no está tu esposo, vas tú para adentro. La meten a ella a la reclusión, 3 años y medio, wow. Y el licenciado Tayaps, que en ese momento era subsecretario de Readaptación Social, se enoja y la deja 6 meses más en reclusión. Fue un duelo de poderes, sabiendo que era inocente. Perdió los mejores años de los niños, tenía 2 niños y una niña. Ellos iban a la escuela, ella dejó al bebé, era un bebé el que tenía en ese momento, y regresa 3 años y medio después a tratar de recuperar todo ese tiempo que no hay precio para ponerle, ni hay modo de poder regresar esa etapa y hacer que ella vuelva a tener esos abrazos, esos besos de sus hijos, y sus hijos tampoco pudieron tener a su mamá cuando la necesitaban. Qué triste que fue, en el caso de Gloria fue doblemente víctima, y yo creo que no hay reparación del daño en su totalidad, no hay nada que pueda regresar el tiempo y restituirle todo lo que perdió. Susi, háblanos un poquito de cómo es la vida del activista, del luchador social. Mira, a mí me gusta mucho platicar con activistas y personas como tú, que hacen una labor social y que, a diferencia del servidor público o del político que obtiene una retribución a través del erario público, de los impuestos, que se le paga por eso, los activistas sociales no. Ustedes tienen que ver la forma de cómo se sustentan, cómo cubren sus gastos de otra manera, y no obstante así se dan el tiempo. Por ejemplo, ahorita estás atendiendo el asunto de las mazaguas, de las artesanas indígenas. Creo que ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero platicando contigo recuerdo muy bien que hace exactamente 1 año, y porque me lo recordó el Facebook, la verdad. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos enseguida, gracias. Hacemos una muy breve pausa. Estás escuchando Parlamento Ciudadano a través de Factor 4 Radio. Estás escuchando Factor 4 Radio. Cada día todos construimos un país mejor. Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. Yo soy la maestra Leticia Gabriela Salgado Fregoso. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, autobuses, como a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. ¡Felicidades! ¡Te eligieron! Tú y 299 legisladores y legisladoras infantiles representarán a su distrito en la Cámara de Diputados del 13 al 17 de febrero. Allí podrán expresar ideas sobre sus derechos y participar en diversas actividades que les permitan representar las voces de la niñez mexicana. Juntos contribuirán a la construcción de una mejor democracia en México con sus propuestas y opiniones. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Estás escuchando Factor 4 Radio. Estamos de regreso en Parlamento Ciudadano a través de Factor 4 Radio. Ya estamos de vuelta en su programa Parlamento Ciudadano. Tenemos la presencia hoy de Susana Díaz Pineda, una activista, luchadora valiente, y estábamos platicando de cómo es la vida del activista.
Porque el activista, a diferencia de los servidores públicos o de los políticos que tienen un sustento a través del erario público, que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, el activista no lo tiene, no cuenta con ese recurso, tiene que ver cómo se sustenta, y en sus tiempos libres pues lo dedican a la lucha, se dan el espacio siempre para generar o propiciar mejores condiciones de bien común para todos. Yo recuerdo, Susi, que hace como un año, y te decía que me lo recordó el Facebook, tuve el gusto de encontrarte de manera casual afuera de la fiscalía, y me platicaste que ibas a hacer una denuncia porque de pronto encontraste que en tu casa estaba todo revuelto, como que tenías estabas siendo víctima de intimidación por el asunto de Gustavo Salgado Delgado, en paz descanse. ¿Qué pasó esa vez, Susi? Mira, hagamos un poquito de historia. ¿Quién es Gustavo Salgado Delgado? Él es un defensor de los indígenas. Su mayor trabajo estuvo en la zona oriente. Logra fincar ahí un campamento para que los jornaleros que vienen de Oaxaca y de Guerrero puedan tener un lugar para dormitar, para dormir, para estar. Y bueno, eso molesta al gobierno. Y un día, el 3 de febrero de hace 2 años, lo desaparece el Estado, porque es un crimen de Estado, está involucrada la misma policía de Ayala. Y posteriormente, a las 6 de la tarde, nos avisan que fue encontrado el cadáver de nuestro compañero. De manera inmediata, la autoridad pone a disposición a 4 personas, que dice son los marcelinos, son vecinos, enemigos públicos de Gustavo, y bueno, entonces nos dicen ellos son los autores materiales del homicidio, y ahí están. En ese momento, el dolor, la pena y todo nos hace primero buscar que nos entreguen el cuerpo de Gustavo, pero después también ver que si están los autores materiales, también los autores intelectuales debieran pagar. Iniciamos con otras compañeros como Gabriel Rivas y otras compañeras y compañeros, hacerle justicia a Gustavo, que se supiera la verdad y que se castigara a los verdaderos responsables, porque si bien es cierto había 4 que implicaba el gobierno y decía que eran los autores del asesinato, ¿quién había estado detrás de esa orden? Eso nos lleva también a ser, yo me asumo antes que como activista, como defensora de derechos humanos. Y aquí había una doble responsabilidad. Una, teníamos que hacer justicia para Gustavo, y 2, la justicia para todas y todos los que quedábamos aquí. Y empezamos a buscar, a denunciar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la presidenta Lucero Benítez, estaba haciendo defensa a ultranza de los detenidos, olvidándose de toda ética, olvidándose de todo cuidado para quienes habían perdido un ser querido que era Gustavo. Él tiene una mamá, un papá, una familia, una abuelita que nunca termina uno de entender por qué se llevan a la gente buena. Pues entonces había que contrarrestar esta campaña en contra de que los detenidos estuvieran detenidos. Ella alegaba que eran inocentes, que eran indígenas, que no hablaban español y que debían ser protegidos. Nosotras siempre dijimos, ellos son, porque las pruebas así lo indican, y a raíz de que empezamos a pedir justicia de manera pública en los medios de comunicación, empezamos a tener hostigamientos y amenazas. Y esto que tú narras es una de las caras más visibles de lo que sufrimos como defensoras de derechos humanos, cuando te atreves a levantar la voz para que haya justicia en un asesinato artero de un defensor de derechos humanos. Así es, estuvimos en la fiscalía, nunca hubo un detenido, nunca hubo investigación, porque
no es tan importante. ¿Cesaron las intimidaciones, cesaron las amenazas, Susana, con ese caso? No cesaron, pero hoy tengo la tranquilidad de decir que no nos equivocamos. Hay una sentencia en primera instancia, en segunda instancia fue afirmativa de nueva cuenta la sentencia, y hoy están en el amparo y seguimos insistiendo. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que los autores intelectuales del homicidio de Gustavo también sean castigados, porque aquí hay que ser muy claritos, Oscar, y muy claritas. Si no hay justicia para unos y para unas, no hay justicia para nadie. De nada nos sirve que haya chivos expiatorios en la cárcel, porque quien comete los delitos los va a seguir haciendo. Por eso es tan importante que haya verdad y que haya justicia. No tuve el gusto de tratar personalmente a Gustavo, sí de conocerlo de vista, de conocerlo de oídas. Creo que nos faltan más Gustavos, más Susanas, más personas participativas. Creo que cabe resaltar que Gustavo, no obstante de que venía de una buena cuna, dejó las comodidades, dejó los lujos para irse a vivir y con los campesinos y luchar hombro con hombro junto con ellos para lograr mejores condiciones, ¿no? Así es, mira, son de los ejemplos que nos levantan todos los días. Doña Rosario Ibarra, Gustavo Salgado y muchas y muchos más que están todos los días ahí marcándonos el camino, pero marcándonos con el ejemplo, porque mi mamá dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Wow. Y entonces así nos han ido diciendo cómo debemos hacer las cosas, y con Gustavo lo vivimos. Él dejó todo por irse a vivir con los que más necesitaban y con los que menos tenían, y levantó la voz. Pero hay algo que hemos aprendido. Yo veo a los jornaleros y a las jornaleras que él deja en ese campamento que hoy lleva su nombre y que está en Ayala, cómo se empoderaron, cómo decían: hoy no está Gustavo, pero él nos decía que teníamos que hacernos de la palabra, que teníamos que decir lo que nos molestaba, que teníamos que hacernos escuchar y ver para poder cambiar. No hablan bien español, pero bien que se hacen entender, y eso lo dejó Gustavo sembrado, y esa esperanza de que las niñas y los niños que veíamos llorando cerca del féretro de Gustavo tienen ya sembrada el ejemplo, eso nos hace tener esperanza que este mundo va a cambiar. Excelente. Mira, ahorita que hablabas de los jornaleros, recuerdo que otro logro de las intercesiones que has tenido junto con tus compañeros fue lo de la creación de 2 albergues para niños jornaleros agrícolas en la zona sur. ¿Eso cuánto tiempo tiene que se dio, Susi? Mira, tiene, pues, yo creo que ya perdemos la cuenta. No nos gusta ponernos a ver lo que se ha logrado. A veces pero nos enteramos. Siempre nos enteramos. A veces es bueno para decir que vale la pena seguir. Pero tiene tiempo, estábamos trabajando de lleno, vimos... ¿En qué condiciones estaban esos niños antes de los albergues? Mira, ¿cómo vivían? Duermen en la tierra, tenían galerones separados por plásticos, venían de Guerrero con lo puesto nada más. En la zona sur, si bien hace calor en el día, en la noche es extremoso el frío que hace. Y cuando nos enteramos cómo están... ¿Y los obligan a trabajar? Muchos vienen, los niños y niñas vienen a trabajar con sus familias, porque además lo que produce el campo ahí y lo que se colecta, lo que vienen a cortar son cosas muy pequeñitas, y entonces sus manitas sirven para eso. Entonces vienen a trabajar, sí. Muchos niños y niñas van al campo, pero hay otra gran mayoría de los más pequeñitos, sobre todo. Los más pequeñitos y las niñas más grandes se quedan en el campamento. Las niñas más grandes cuidan a los chiquitos, hacen la comida y hacen tortillas. Se hace un albergue, se les hace una pequeña como guardería,
y de alguna manera sí cambian las condiciones. No son las óptimas, obviamente. Pero son mejores. Son mejores, pero yo creo que se tiene que hacer más. Nosotros le apostábamos a que hubiera una campaña de alfabetización, de que las niñas y los niños pudieran ir a la escuela. Presentamos el proyecto al nuevo gobierno, el gobierno de la nueva visión, pero esa visión no llegó a eso. Nos recibieron el proyecto y todo, pero nunca hubo una respuesta. Quien estuvo ahí en la Secretaría de Educación y que nos recibió el proyecto ya no está, pero tampoco hubo la voluntad. No, era un maestro que decía que también era indígena, que hablaba náhuatl y que él iba a hacer lo posible por impulsar el proyecto, y obviamente pues no hubo. Quizás sería bueno insistir un poquito. Hemos insistido, mira, en el IEBEM hay libros en náhuatl, en otomí, libros que tienen muchos dibujos y muchas cosas llamativas para las niñas y los niños. Solicitamos que se nos diera una dotación, nunca nos respondieron. Nosotros le apostamos a la educación como medio de transformar el mundo de las niñas y los niños. No puede ser el futuro de un niño que viene de una familia jornalera ser jornalero. Necesitamos cambiarlo. Ok. Estaba viendo en tu Facebook que no hace mucho abordaste al fiscal, te encontraste a Pérez Durón por ahí de manera casual y lograste tener una audiencia con él. Me parece que va a ser el próximo miércoles. ¿Cuál va a ser el formato de esa reunión? ¿Cuáles son los temas a tratar? Esta reunión tiene que ver con las y los desaparecidos en Morelos. Hemos hecho una investigación para saber cuántas y cuántos son los que están desaparecidos. Y le decíamos al fiscal, porque dice que, a mí no me lo dijo directamente, pero a las periodistas sí les dice, esa mujer está loca, sus cifras no checan. De plano. Dije, bueno, está bien, las cifras no checan, pero sí checa que hay desaparecidas y desaparecidos. No quiero meterme en esa guerra de cifras. Quiero que entienda que detrás de cada desaparecido, cada desaparecida hay una historia y hay una familia que busca a ese ser querido, a esa persona, a esa mujer, a ese hombre que no está en su casa. Y nos dijo que nos recibía la semana pasada, no nos recibió, hoy lo estamos invitando a que nos reciba el miércoles. Excelente. Entonces vamos a llegar el miércoles a las 10 de la mañana. Estamos haciendo una invitación a toda la gente que nos quiera acompañar, que tenga un familiar desaparecido o desaparecida para que llegue. Oye, Susi, pues todos sabemos que el presupuesto de la Fiscalía es muy acotado, que no tienen personal, no tienen peritos, no tienen equipo. Ustedes están también organizados, que tengo entendido que cuentan hasta con especialistas, ¿no? Por ejemplo, con criminalistas como lo es el doctor Abimelec. ¿Ustedes estarían dispuestos en un momento dado de ofrecerle apoyo a la Fiscalía para identificar desaparecidos, para identificar personas que tienen todavía sin identificar y ver si de ahí sale algún desaparecido o desaparecida? Sí, mira, a raíz del trabajo que hicimos de documentar las desapariciones, se acerca un cuerpo de especialistas forenses, médico genetista, una forense odontóloga, y nos dicen, vamos contigo, propongamos una mesa de trabajo y nuestro saber está sobre la mesa. Ellos participaron en las fosas de Tetelcingo y entonces estamos en la mejor disposición. Pues esperamos que haya muy buena respuesta, Susi. Te agradezco de nueva cuenta tu presencia aquí. Este espacio está abierto para cuando quieras venir, eres la madrina. Y a todos los radioescuchas les agradecemos bastante que nos hayan sintonizado. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Esto fue Parlamento Ciudadano, conquista tus luchas. Gracias. Esto fue Parlamento Ciudadano con Óscar Fuentes. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Parlamento Ciudadano, a través de Factor 4 Radio. Derechos Reservados 2017.